Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de Pioneros del Deporte, donde ya saben que hablamos de todas esas personas que iniciaron este mundo del deporte, ya sea en la antigüedad, gente que creó deportes, digamos instalaciones más antiguas, evolución de todo tipo de materiales en el deporte, etcétera. Bien, pues como han visto en el título del vídeo, hoy les hablamos del origen e historia de las carreras de cuadrigas. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, las carreras de carros o carreras de cuadriga eran uno de los deportes más populares de la antigua Grecia y Roma. Solían ser muy peligrosas tanto para los aurigas, que eran digamos los conductores, como para los propios caballos, que con frecuencia sufrían serias lesiones, llegando incluso a fallecer. Este deporte generaba un fuerte entusiasmo en los espectadores, comparable al actual interés por el automovilismo. Algunos de los aspectos de su organización se equiparaban a las actuales prácticas en deportes profesionales. En las carreras de carros, según el estilo romano, los equipos estaban formados por los diferentes grupos que la financiaban, compitiendo a veces por los servicios de los conductores más expertos. Estos equipos tenían un gran apoyo por parte de los espectadores, lo que en ocasiones provocaba disturbios entre los seguidores de los diferentes equipos. A veces los combates eran politizados, de modo que el deporte comenzó a ser algo más que las carreras en sí mismas y empezó a afectar al total de la población. Se desconoce cuándo comenzaron a practicarse estas carreras, pero podrían ser tan antiguas como los propios carros. Se sabe que estas carreras existieron en el mundo micénico, ya que se han encontrado evidencias artísticas de este deporte en la cerámica de dicha civilización. Sin embargo, la primera referencia literaria a las carreras de carros es la descrita por Homero en el libro de la Ilíada, en los Juegos Fúnebres de Patroclo. Los participantes de esta carrera fueron Diomedes, Eurmelo, Antíloco, Menelao y Meriones. La carrera, que consistió en una vuelta alrededor del tocón de un árbol, fue ganada por Diomedes, que recibió una esclava y un caldero como premio. También se dice que el acontecimiento que fundó los Juegos Olímpicos fue una carrera de carros. Según la leyenda, el rey Enómao desafió a los pretendientes de su hija Hipodamia a una carrera, pero fue derrotado por Pélope, quien fundó los Juegos en honor a su victoria. Si hablamos un poco de las carreras de carros en Grecia, en los Juegos Olímpicos antiguos, al igual que en los Juegos Panhelénicos, había carreras tanto con carros de 4 caballos, que se llamaba teripón, pero como carros de 2 caballos, sinoris. Las carreras de carros se incorporaron por primera vez a los Juegos Olímpicos en el 680 a.C., aunque, al contrario de lo que dice la leyenda, no fue el evento que los fundó. Las carreras comenzaban con una procesión en el hipódromo, durante la cual un heraldo recitaba los nombres de los aurigas y de sus dueños. El hipódromo de Olimpia tenía cerca de 549 metros de largo y 275 de ancho, y en él podían competir hasta 60 carros al mismo tiempo. Estaba situado bajo una colina y a orillas de un caudaloso río que proporcionaba un lugar perfecto para alojar hasta a unos 10.000 espectadores. Al contrario que en otros acontecimientos olímpicos, los participantes de las carreras de carros no iban desnudos, debido probablemente al polvo levantado por caballos y carros y la posibilidad de desplomes sangrientos. Llevaban una prenda llamada cistis. Esta prenda llegaba hasta los tobillos y estaba sujetada por encima de la cintura con una simple correa. 2 tirantes que se cruzaban en la parte superior e inferior impidían que los cistis se levantaran durante la carrera. Al igual que los jinetes modernos, los aurigas eran elegidos por su ligereza física, pero también era necesario que fuesen altos, de modo que normalmente se trataba de adolescentes. Los carros eran una modificación de los carros de guerra, construidos principalmente de madera y con una apertura en la parte trasera, a pesar de que para entonces los carros ya no solían usarse en la batalla.
Las carreras de carros no eran tan prestigiosas como el estadio en la carrera a pie, pero eran más importantes que otros acontecimientos ecuestres, tales como las carreras a caballo, que fueron eliminadas pronto de los Juegos Olímpicos. Las carreras de carros también eran un acontecimiento en el mundo griego, el más importante de los Panateneas de Atenas. En estos juegos, los vencedores de las carreras con cuadrigas ganaban 140 ánforas de aceite de oliva, un premio extremadamente costoso y más aceite del que el atleta necesitaría en toda su carrera. Probablemente la mayor parte era vendida a otros atletas. Había otra forma de carreras en los Panateas conocidas como el apobotai y el anabotai. El anabotai consistía en saltar por una lateral del carro mientras éste estaba corriendo, y el apobotai implicaba saltar nuevamente dentro del carro después de correr tras él. En estas carreras había un segundo auriga que sostenía las riendas mientras el otro conductor saltaba. Pero por supuesto ninguno de ellos era considerado el ganador. Ganaba el primer carro en atravesar la línea de meta, pero no importaba si el conductor estaba dentro o fuera del carro. Si el conductor se estrellaba y todavía podía correr, ganaba si cruzaba la meta a pie. Bien, hablamos ahora de las carreras de carros en Roma. Los romanos, cuando hacían carreras, llenaban sus vehículos con armas para llevarse la victoria. Antes de montarse en sus carros impulsados por caballos, se ponían cascos y armaduras para protegerse y no morir en medio del evento de los etruscos, quienes a su vez lo heredaron de los griegos. No obstante, los romanos también estuvieron influenciados directamente por los griegos, sobre todo tras la conquista del territorio griego el 146 después de Cristo. Según una leyenda romana, Rómulo celebró una carrera de caballos justo después de fundar Roma como estrategia para distraer a los sabinos. Así, mientras los sabinos se deleitaban con el espectáculo, Rómulo y sus hombres se agarraron y raptaron a sus mujeres. Este hecho se conoce comúnmente como el rapto de las sabinas. En la antigua Roma, el lugar más importante donde se celebraban las carreras de caballos era el Circo Máximo, localizado entre el monte Palatino y el monte Aventino, que podía albergar un público de 250.000 personas. Este circo databa probablemente de la época etrusca, aunque alrededor del año 50 a.C. fue reconstruido por Julio César, teniendo aproximadamente una longitud de 600 metros y una anchura de 225 metros. Las carreras eran esencialmente iguales a sus homólogas griegas, aunque finalmente había docenas de carreras diarias, a veces por cientos de días consecutivos cada año. No obstante, la carrera consistía solamente en 7 vueltas y más tarde en 5 vueltas, de modo que incluso podían celebrarse más carreras por día en lugar de las 12 vueltas de las carreras griegas. El estilo romano también estaba más orientado al dinero. Los aurigas eran profesionales y eran muy comunes las apuestas entre los espectadores. Otra diferencia importante era que los conductores, los aurigas, eran considerados como ganadores, al contrario que en las carreras griegas, a pesar de que en ambos casos los conductores eran esclavos. Además, recibían una corona de hojas de laurel y probablemente algo de dinero. De esta manera, si ganaban suficientes carreras, podrían comprar su libertad. Los caballos también podían convertirse en celebridades, aunque su esperanza de vida era muy baja. Los romanos guardaban detalles estadísticos de los nombres, razas y pedigrís de los caballos más famosos. Los asientos del circo eran gratuitos para los pobres, ya que durante el imperio no tenían mucho que hacer, pues no estaban tan implicados en los asuntos políticos y militares como lo habían estado durante la República. Los ricos podrían pagar por los asientos en los que había sombra y donde la vista era mejor. Julio César solía asistir a los juegos precisamente para que el público pudiese verlo, aunque no parecía estar muy interesado. Nerón estuvo tan interesado en las carreras hasta el extremo de evadirse de todos los demás. Él mismo fue un conductor y ganó una carrera en los Juegos Olímpicos. Bajo el gobierno de Nerón comenzaron a desarrollarse las más importantes facciones de las carreras. Las 4 facciones más importantes fueron los rojos, los azules, los verdes y los blancos. Estas facciones ya habían existido antes de Nerón, probablemente como amigos y patrones de los varios establos que producían los caballos de las carreras.
Sin embargo, Nerón lo subvencionó para que crecieran más allá de su control. Cada equipo podría tener hasta 3 carros en cada carrera y los miembros de un mismo equipo a menudo colaboraban entre sí para forzar a los oponentes a estrellarse. Los aurigas podían cambiar de equipo, al igual que hoy en día cuando diversos equipos intercambian atletas. Había otros muchos circos extendidos por todo el Imperio Romano, incluso había otro importante circo a las afueras de Roma, el circo de Magencio. Existían circos importantes en Alejandría y Antioquía, y Herodes el Grande construyó 4 circos en Judea. En el siglo IV, Constantino I construyó un circo en su nueva capital, Constantinopla. Y hablaríamos también de la carrera de carros bizantina. Como muchos otros aspectos del mundo romano, las carreras de carros continuaron en el Imperio Bizantino, aunque los bizantinos no llevaban tantos registros y estadísticas como los romanos. Constantino las prefería a los combates de gladiadores, ya que los consideraba un vestigio del paganismo. En el 394 después de Cristo, los Juegos Olímpicos fueron finalmente suprimidos debido a la devoción cristiana del emperador Teodosio I el Grande, en un intento por eliminar el paganismo y promover el cristianismo. Aún así, las carreras siguieron siendo bastante populares. El hipódromo de Constantinopla fue conectado con el palacio del emperador y con la iglesia de Santa Sofía, permitiendo a los espectadores ver al emperador tal y como era costumbre en Roma. En el Imperio Bizantino también se conservaron los clubes de carreras romanos, aunque para este momento ya solo eran importantes los azules y los verdes. Uno de los aurigas más famosos fue Porfirio, que fue miembro tanto de los azules como de los verdes en varias ocasiones durante el siglo V. No obstante, ahora no eran simples equipos, sino que también ganaban influencia en lo concerniente a lo militar, la política y la teología. Por ejemplo, los verdes tendían al monofisismo, mientras que los azules permanecían en la ortodoxia. También se convirtieron en algo parecido a las actuales bandas callejeras, siendo responsables de robos y asesinatos. Aunque habían causado disturbios desde el reinado de Nerón, los disturbios abarcaron todo el siglo V y culminaron en el año 532 en el reinado de Justiniano, en los llamados disturbios de Nica, que comenzó con el arresto y asesinato de algunos de sus miembros. Desde este incidente, la popularidad de las carreras de carros fue disminuyendo, pero en todo caso habían llegado a ser demasiado costosas para los equipos o incluso para los emperadores. En el siglo IX, los blancos se habían unido a los azules y los rojos con los verdes, y los dos grupos unidos se constituyeron en milicias municipales, incorporándose de este modo a la enorme jerarquía del Imperio Bizantino. El hipódromo de Constantinopla siguió siendo un santuario para los emperadores hasta que en 1204 fue saqueado durante la Cuarta Cruzada. Durante el saqueo, los cruzados se llevaron 4 estatuas de bronce de la época de Constantino el Grande que representaban a una cuadriga. Actualmente estas estatuas se conservan en la Basílica de San Marcos de Venecia. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra
que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.